Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a recomendar libros para empezar a leer al autor de ciencia ficción británico H.G. Wells. Hay 4 libros de los que quiero recomendarles, pero actualmente tengo solamente 2 de sus ediciones. Las otras 2 no las he podido conseguir, así que voy a hablar en este video solamente de La máquina del tiempo y La guerra de los mundos, que los recomiendo mucho para empezar a leer a este autor, pero también recomiendo La isla del Doctor Moreau, o Moreau como se escribe, y también El hombre invisible, entonces son 4 novelas con las cuales pueden empezar a leer a este autor de ciencia ficción. H.G. Wells acostumbra mucho a utilizar a sus narradores, que son generalmente en primera persona, para estructurar sus novelas. En este caso, La máquina del tiempo utiliza 2 narradores, un amigo del viajero del tiempo que no tiene nombre, y después al mismo viajero en el tiempo que cuenta su experiencia cuando viaja en el tiempo. Entonces, en esta primera parte, este amigo del viajero del tiempo, junto a otras amistades, se reúnen con el viajero y él les cuenta su teoría de cómo se podría viajar en el tiempo. De esta teoría destaca que el tiempo es una cuarta dimensión, que el tiempo está firmemente unido a la conciencia humana. Entonces, para que un hombre viaje en el tiempo, no puede viajar a través del tiempo, sino que viaja con el tiempo. Y esa idea fabulosa de Wells, que él era muy seguidor de la ciencia, escribió muchos artículos científicos, no siendo un científico en sí, pero sí un seguidor de la ciencia, la entendía. La idea del tiempo como cuarta dimensión es hoy en día una de las principales ideas de la física moderna. Y explicarla en ese tiempo me parece fabuloso y brillante, ya que hoy en día ya es difícil explicar qué es el tiempo. Entonces, a partir de esta idea, como Wells no era un científico en sí, pero sí era un autodidacta muy entusiasta de la ciencia, él trató de que todos los otros detalles del viaje en el tiempo los suprimió, no dio más detalles técnicos. Incluso la misma máquina del tiempo, él hace un boceto básicamente para que el lector se imagine el resto de la máquina. Describe partes muy simples, solamente se resalta de que solamente una persona puede viajar en ella, y que se maneja con una palanca que sube y que baja y que lo puede llevar al futuro o al pasado. Entonces es un mecanismo muy simple y no utiliza más descripciones científicas ni técnicas para el viaje en el tiempo, que se agradece bastante. Entonces todo esto es descrito por este personaje que es amigo de él. Luego de que él realiza un viaje en el tiempo y vuelve todo magullado, malgastado, con la ropa hecha pebre, perdón por la expresión chilena, con la ropa maltratada, empieza a contarle a sus amigos qué es lo que le sucedió, qué pasó. Entonces aquí H.G. Wells usa su magia, utiliza esta ciencia ficción para poder retratar un poco el comportamiento social del ser humano y su comportamiento evolutivo. Entonces, ¿cómo puede él hacer esto? Ya que cómo puede ver cómo evolucionará la sociedad actual. Hay que pensar que Wells escribía en pleno Londres victoriano, finales del Londres victoriano. Entonces él parte de la idea de que esta sociedad victoriana va a evolucionar, pero él tiene una idea de cómo va a ser en el futuro. Entonces se crea esta máquina del tiempo, manda a su viajero al futuro y a través de eso puede extrapolar qué se convertiría la actual sociedad victoriana en el futuro. Pero lo manda a un futuro muy lejano, muy lejano, que es el año 802.000. Es una cifra extraorbitante. Me parece a mí muy exagerada la cifra donde manda a su viajero del tiempo, lo manda muy lejos. Entonces, de alguna forma, él extrapola la evolución de la sociedad humana, del ser humano, y se plantea una idea muy interesante en la que dice: ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría al ser humano si ya no tuviera nada más que necesitar? Si ya no tuviera que utilizar la inteligencia para sobrevivir, como en la teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué pasaría si ya no tuviera más retos que superar? Que el alimento lo tuviera siempre a disposición, que no tuviera más preocupaciones, que no sufriera peligros. ¿Seguiría evolucionando el hombre o se detendría su evolución? Y esa es la pregunta que se hace Wells y se la responde ahí mismo en el libro de una manera increíble.
se encuentra con dos clases sociales aparentes en ese futuro y que sorprende bastante de la diferencia que hay con las clases sociales de ese Londres victoriano desde donde salió este viajero en el tiempo. Entonces eso es fascinante, esa idea de diferentes clases sociales, cómo evolucionan las clases sociales y cómo evoluciona el hombre en sí. Esa habilidad de Wells para utilizar la ficción, para hacer crítica social y para ver cómo evoluciona la sociedad, me pareció brillante. De hecho, tienen que leerlo porque es grandiosa la idea. No se la voy a develar acá porque tienen que leerla por ustedes mismos. Y bueno, y Wells no se queda ahí solamente con ese viaje en el tiempo. También hay viajes un poco más allá y vamos a poder llegar a ver incluso ese sol extinguiéndose, que es una escena fabulosa del libro también. Entonces, eso sería a grandes rasgos la novela y se la recomiendo mucho. Esta edición de Cátedra es muy buena porque el libro es cortito, pero esta edición trae una introducción bastante completa de cómo Wells va evolucionando como escritor. Así que también se la recomiendo harto si la encuentran por ahí. En la Guerra de los Mundos, yo creo que es un título equivocado. No es una guerra, para nada. Es solamente los marcianos arrasando con la humanidad. Los seres humanos no tienen oportunidad, porque estamos hablando de un Londres victoriano que utilizaban cañones. Los cañones no tienen oportunidad con estos trípodes que tienen rayos calóricos. O sea, no, aquí no hay guerra. Bien, bueno, esta historia también está estructurada desde la posición, desde los narradores, que son narradores en primera persona, que son dos y que están posicionados estratégicamente, geográficamente en algunas partes de Londres, y por eso pueden tener cierta visión de hechos que son en localidades aisladas. Por ejemplo, el que empieza la narración es un personaje que también está sin nombre y que pertenece a un círculo de científicos, y por eso es invitado por un astrónomo famoso a observar algunas anomalías que presentaba el planeta Marte, que eran unos destellos que producía que se podían ver a través del telescopio. Entonces él queda asombrado con eso, con lo que está sucediendo. Después vuelve a su casa, que él vive en las afueras de Londres, en las afueras del barrio londinense de la ciudad, y después empiezan a caer estos cilindros del espacio, que de hecho por eso eran los destellos que ocurrían en Marte. Caen estos cilindros del espacio que vienen con sorpresas en su interior, que podría uno pensar que es la invasión alienígena de Marte, pero en realidad es como un equipo de reconocimiento, un pequeño equipo de marcianos de reconocimiento. Por eso tampoco creo que el título es muy adecuado. No es una guerra, básicamente es un reconocimiento de los marcianos en la Tierra. Lo sorprendente, bueno, este observador que está justo en las afueras de Londres ve caer uno de los cilindros y tiene la posibilidad de ver en vivo y en directo lo que pasa, la evolución, cómo cae el cilindro, el misterio que genera en torno a la población, de cómo se va descubriendo poco a poco lo que tiene el cilindro en su interior, de cómo aparecen los marcianos, de cómo aparece su tecnología y de cómo tanto su fisonomía, su biología, está muy bien imaginada por Wells, porque está en concordancia con el ambiente en que viven en Marte. O sea, todas las características atmosféricas del planeta Marte dan la posibilidad de que de esa forma sean la estructura de esos alienígenas, sean biológicamente, fisiológicamente tengan esa fisonomía. Entonces eso hace que el relato sea muy real, a pesar de que sea un poco pseudocientífico. La idea de Verne, me confundí a Wells con Verne. La idea de Wells es de cómo dibuja en su mente a estos alienígenas, y su tecnología es realmente fascinante porque es creíble. Así deberían ser los extraterrestres de Marte. Entonces estos extraterrestres vienen con ciertas piezas de sus armas y las van ensamblando hasta que logran generar estos trípodes que tienen un rayo calórico mortal que todo lo derrite, y los seres humanos se inquietan y empiezan a dispararle cañonazo, pero no le pueden hacer nada. Después hay una idea un poco más ingeniosa para enfrentarlo, pero eso ya se lo dejamos a los lectores que lo vayan a leer.
Entonces estos seres empiezan a hacer un reconocimiento por la Tierra y los humanos como que les estorban y los sacan del camino nomás, nada más. No es que vayan a pelear con los humanos, ni siquiera les temen, sino que los sacan del camino. Entonces desde ahí acaba un poco el punto de vista de este hombre. Después viene el punto de vista del hermano de este hombre que está en la ciudad de Londres en sí y le toca ver cómo él está en la ciudad y esto está pasando, empieza la invasión en las afueras de Londres, donde estaba su otro hermano. Entonces se ve un poco, Wells hace también su crítica social, ve cómo a la ciudad no le interesa lo que está pasando afuera. Podrían estar matando a toda la gente y la ciudad seguiría yendo a trabajar, comiendo, comprando, haciendo su vida diaria. Típico del individualismo del ser humano, ya se veía muy claro y Wells lo destacaba en este Londres victoriano, que no le importaba que hubiera una invasión alienígena en las afueras mientras no le pasara nada a la ciudad. Luego llega el caos cuando llegan los trípodes y los marcianos a la ciudad y sale a relucir todo el egoísmo de la sociedad. Hay personajes con los que se va encontrando el narrador que asombran por su crueldad, por su individualismo, por su única meta de vivir ellos solamente y no importa lo que le pase al otro, a los demás. Mucho egoísmo. Y luego, bueno, hay un final extraordinario. Ahí me saco el sombrero ante Wells y las últimas páginas se pasan muy rápido. A pesar de que la novela en sí es lenta, Wells no era un gran narrador que capte la atención del lector. Lo bueno de Wells son sus ideas, que apoya mucho con pseudociencia, pero él las hace muy creíbles. No las hace tan fantásticas, las hace de una manera más como de un color gris, que las hace más certeras, que las hace más reales, más concretas, y uno termina creyendo de que puede ser esto posible. Entonces, esta invasión alienígena no es una invasión en sí, sino que es como un reconocimiento. Así que no es una guerra de los mundos, pero sí es muy entretenido el libro en base a sus ideas, a las ideas de Wells. Así que les dejo esta recomendación de estos dos libros para que empiecen a leer a H.G. Wells si no lo han leído aún. Si son amantes de la ciencia ficción, deberían leer un poco a Wells para entender un poco los inicios de este género literario. Hay que pensar que Wells ya era contemporáneo de Julio Verne y de que ya tenían ciertas discrepancias entre ellos y de que se criticaban entre sí. De que Julio Verne decía que no era ciencia lo de Wells y que Wells decía que Julio Verne no hacía crítica social. Entonces se tiraban de las mechas entre los dos. Muy, muy entretenida esa discusión. Bueno, ya saben, les dejo estos dos títulos. La isla del Doctor Moreau también, que tiene que ver mucho con experimentación en animales. Un tema ético muy importante ahí, muy humano sobre todo. Y el del hombre invisible, de este doctor, este científico que experimenta sobre sí mismo y que tiene cierto éxito, pero con un trasfondo de fracaso sobre el asunto de la invisibilidad, que también se lo recomiendo harto. Pero quizás cuando consiga esas novelas les pueda hacer un video más completo de ellas. Así que los dejo, nos vemos en otro video.